Quiero que resolvamos un límite que se ve inofensivo, pero confía en mí, no lo es para nada. Lo primero es fijar cómo se comporta el límite. Si x tiende a infinito, entonces el numerador, que es x menos seno de x, va a tender a infinito. Infinito positivo, por supuesto, porque fíjate de que x claramente va a tender a infinito positivo y seno de x va a oscilar entre menos 1 y 1, por supuesto, sumado con infinito, eso da lo mismo, es irrelevante. Por otra parte, ¿qué pasa con el denominador? Bueno, pasa lo mismo, 2x más seno de x también va a tender a infinito positivo por la misma razón. En este caso vamos a tener 2x que va a tender a infinito positivo y el seno de x que va a oscilar. ¿Qué nos dice esto? De que este límite es de la forma infinito positivo partido en infinito positivo. Entonces podemos ocupar regla del L'Hopital. Acá vamos a poner igual LH para simbolizar que estamos ocupando regla del L'Hopital y vamos a derivar el numerador y el denominador. Entonces, límite cuando x tiende a infinito positivo de la derivada del numerador, acá nos va a quedar la derivada de x que es 1 y la de seno, por supuesto, es coseno. Mientras tanto que en el denominador nos queda casi lo mismo, nos va a quedar 2 más coseno de x. Y tenemos que resolver este límite. Veamos de qué forma otra vez queda este límite. Quizá tenemos que ocupar regla del L'Hopital otra vez. Pero pasa algo bastante curioso. Mira, voy a escribir acá porque para variar no me queda espacio. Vamos a analizar primero el límite cuando x tiende a infinito positivo de coseno de x. Pasa algo bastante curioso, ¿no? Porque este límite no da un número, o al parecer no, porque el coseno, este coseno que está acá, va a oscilar entre menos 1 y 1. De hecho, si graficamos esta función, vamos a intentar hacer un gráfico cualitativo. Tú ya sabes que no soy precisamente Pablo Picasso, así que mi dibujo no va a quedar muy bueno para nada, pero más o menos el gráfico partiría cuando x vale 0, el y vale 1 acá, y sería algo más o menos así, ¿verdad? Es periódica con periodos pi, y así sucesivamente. Entonces nos damos cuenta de algo que es lo que ya mencioné, y es que precisamente cuando x tienda a infinito positivo, o sea, cuando se haga muy grande, tú no sabes en dónde está. No sabes si está por arriba, cercano al 1, no sabes si está por abajo, está cercano al menos 1. Tú no tienes idea cuánto vale. O sea, no es que el coseno se vaya a infinito positivo o se vaya a infinito negativo o se acerque a algún número en particular. Es que oscila entre menos 1 y 1. Entonces uno esperaría que ese límite no existiese. Para formalizar más este concepto de oscilación, voy a tomar una sucesión de números que voy a llamar x sub n, por ejemplo, que va a ser igual a n por pi. Ya te vas a dar cuenta por qué me conviene n por pi. Esta sucesión de números tiene la particularidad de que si n tiende a infinito positivo, entonces x sub n también tiende a infinito positivo. Entonces es una manera, si lo quieres ver así, de llegar a infinito. Ahora bien, ¿quién es x sub n en este caso? O mejor dicho, ¿quién es coseno de x sub n? Coseno de x sub n, fíjate, es, por supuesto, coseno de npi. Pero ¿qué me importa a mí? Me dices tú. ¿Quién es este coseno de npi? Fíjate que lo podemos reconocer de una manera muy conveniente si dibujamos la circunferencia trigonométrica. Imaginemos acá que tenemos una circunferencia de radio 1 con centro en el origen. Vamos a suponer que eso es más o menos una circunferencia. Y acá vamos a tener el 1 y acá vamos a tener el menos 1, que es lo que nos interesa en este momento. Entonces, por ejemplo, si n vale 0, vamos a tener coseno de 0 radianes y vamos a estar acá, porque coseno de 0 es 1. Si n fuese 1, estaríamos en coseno de pi, que vale menos 1. Si n fuese 2, estaríamos en coseno de 2pi, que valdría 1 otra vez. Si n fuese igual a 3, estaríamos en coseno de 3pi, que nuevamente vale menos 1. Y así sucesivamente. Entonces, fíjate que, en realidad, el coseno de npi es una manera camuflada, es una manera oculta, camaleónica, de llegar y decirte menos 1 a la n, partiendo desde n igual 0 en este caso, por ejemplo, en adelante. 0, 1, 2, 3, 4, etc. O sea, coseno de x sub n es menos 1 a la n. Entonces le vamos a tomar límite a esta expresión, porque en este sentido vamos a tener que el límite cuando x tiende a infinito positivo de coseno de x va a ser lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito positivo de menos 1 a la n, que fue lo que nos dio recién, acá. Menos 1 a la n, coseno de npi. Entonces, ¿cuánto nos da este límite? Fíjate que menos 1 a la n va a ser 1 si n es par, porque el exponente queda par, y va a ser menos 1 si el exponente es impar, porque se multiplica una cantidad impar de veces. O sea que nos va a quedar ese límite
1 si n es un número par y va a ser menos 1 si n es un número impar. Entonces, si eso pasa, por supuesto, cuando le tomemos límite a 1 y menos 1, va a dar, evidentemente, 1 y menos 1 respectivamente, el límite de una constante. Entonces, no tendría límite. O sea, por esta manera en la que nos estamos aproximando a infinito, vamos a tener dos resultados distintos en función de cómo nos aproximemos. Evidentemente, no tiene límite. Esa es una manera más formal de probar que esta función oscila sin límite. Algo muy importante que quiero decirte antes de seguir es que distinto es que un límite no exista porque da infinito positivo o infinito negativo, llámese la expresión se hace muy grande y positiva o muy grande y negativa, que el límite no exista porque oscila. Son dos no existencias, es cierto, pero son dos tipos de no existencia muy distintas. Con esta misma idea vamos a calcular el límite que nos interesa. Acá nos va a quedar límite cuando n tiende a más infinito de 1 menos. Ahora coseno de x sub n nos va a quedar menos 1 a la n partido por 2 más menos 1 a la n. Y veamos en qué se convierte esto específicamente. Vamos a continuar abajo porque evidentemente se me va a acabar el espacio. Entonces esto va a ser igual a, dependiendo del caso, vamos a suponer de que n es par. Si n es par, menos 1 a la n te da 1. Entonces, arriba nos va a quedar 1 menos 1, 0. Partido en 2 más 1, 3. 0 partido en 3 va a ser 0, por supuesto, y esto va a ser si n es par. Veamos ahora qué pasa si n es impar. Si n es impar, acuérdate que menos 1 a la n es menos 1. Nos va a quedar arriba en el numerador 1 menos menos 1, o sea, nos va a quedar 2, mientras que en el denominador nos queda 2 menos 1, 1, o sea, 2 partido por 1. Evidentemente eso es 2 y esto es si n es impar. Como llegamos a resultados distintos en función de cómo nos aproximemos a este infinito, podemos intuir de que el límite original no existe. Y reitero, no es que no exista porque da infinito positivo o infinito negativo, llámese se hace muy grande y positivo o muy grande y negativo. No, no, no. No existe porque oscila de una manera que tú no sabes cuál es el resultado, pero no es ni más infinito ni es menos infinito. Ahora, ¿qué dirías tú? Acuérdate que este no es el límite que nos interesaba. Originalmente esta cosa la obtuvimos utilizando regla del L'Hopital. Entonces uno podría pensar, ojo con el podría, que el límite original no existe, porque este no existió también. Pero ¿qué tal si volvemos al límite original y lo resolvemos de una manera completamente distinta? ¿Qué tal si multiplicamos el numerador y denominador por 1 sobre x? Una técnica clásica, sin duda. Entonces, si hacemos eso, nos va a quedar límite cuando x tiende a infinito positivo de, dividimos todo el numerador por x y el denominador también, nos va a quedar 1 menos seno de x sobre x dividido todo en 2 más seno de x sobre x. Ahora, nuestra dificultad va a radicar en si podemos calcular el límite de seno de x partido por x cuando x tiende a infinito positivo o no. Y eso lo vamos a hacer acá en este lado. Sin duda de que el seno de x está siempre acotado entre menos 1 y 1, ¿cierto? Entonces, como x es positivo, es bastante positivo, dado que se está acercando a infinito positivo, valga la redundancia, vamos a multiplicar todo por 1 sobre x sin ningún problema de los signos de desigualdad en los que habría que tener cuidado si x puede ser positivo o negativo. En este caso nos da lo mismo. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar menos 1 sobre x es menor o igual a seno de x sobre x, que a su vez es menor o igual a 1 sobre x. Pero, ¿cuánto vale límite cuando x tiende a infinito positivo de 1 partido por x? Ah, me dices tú, bueno, sin duda que ese límite vale 0. Entonces, fíjate, como esta expresión tiende a 0 y esta expresión de acá tiende a 0, entonces necesariamente esta que está al medio como un sándwich, para sugerirte teorema del sándwich o teorema del acotamiento, tiene que tender a 0 también. Entonces, necesariamente podemos concluir por el teorema del acotamiento que el límite cuando x tiende a infinito positivo de seno de x sobre x tiene que ser 0. Insisto, por el teorema del acotamiento. Entonces, cuando calculemos el límite que nos interesa, nos va a quedar 1 menos 0 partido 2 más 0. O sea que este límite vale 1 medio.
Cosa muy extraña, ¿no? Porque anteriormente, con regla de L'Hopital, en teoría, insisto en teoría, voy a poner un gran signo de interrogación acá, en teoría nos dio que no existía por el argumento anterior. Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Vale un medio? ¿No existe? ¿Qué pasó? Si te ha gustado el video hasta acá, dale me gusta para que se pueda esparcir y que menos personas se confundan con este error que es muy común. Muchas gracias. La verdad es que el límite que nos interesa efectivamente vale un medio, no es que no exista como nos dio por L'Hopital. Ahora, ¿por qué falló L'Hopital? ¿Estuvo mal nuestro desarrollo? No, para nada. Lo que estuvo mal fueron las hipótesis. ¿Qué dice la regla del L'Hopital en el caso que nos interesa? Si x tiende a A, donde A en nuestro caso fue infinito, pero puede ser cualquier otra cosa, y f de x tiende a más o menos infinito, eso da lo mismo, y la función g de x tiende, igual que antes, también a más o menos infinito, y además se cumple otra hipótesis. Se cumple que el límite cuando x tiende a A de la derivada del numerador partido en la derivada del denominador es igual a L, pero ¿quién es L? Y esto es muy importante. Este L que está acá puede ser un número real o puede ser más o menos infinito. Hago la separación porque infinito y menos infinito no son números reales. Entonces, o nos da un número o nos da más o menos infinito. Si eso pasa, entonces voy a poner implica que el límite cuando x tiende a A de f de x sobre g de x, es decir, el límite original, el que nos interesa, en nuestro caso sería este, también debe dar L. El problema con las hipótesis en nuestro caso, esto se cumplía, ningún problema, esto se cumplía, ningún problema, efectivamente era infinito partido infinito, pero lo que no se cumplía es que el resultado del límite, esa no existencia, no era más o menos infinito, era una no existencia oscilatoria. Y como era una no existencia oscilatoria, no podíamos concluir que nuestro límite original valiera L. Entonces, ese es un detalle muy importante que podría confundirte en algunos límites. Espero que con esto nunca más lo haga. Si te gustó lo que hicimos, acá te dejo otro video en donde nos seguimos entreteniendo y viendo técnicas interesantes. Te espero ahí, ¿sí?